Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es lunes 4 de septiembre, iniciamos una nueva semana de la mano de Dios. Damos gracias al Señor por poder iniciar una nueva semana y bueno, por hacerlo en esta noche meditando en la palabra de Dios, meditando en su palabra, así meditando en el monte como lo hacemos todas las noches. Entonces vamos a orar a Dios, vamos a poner esta semana que comenzamos en sus manos, que Dios cuide, guarde de nosotros como siempre lo hace, que Dios bendiga esta semana para nosotros y después vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche. Así que le voy a invitar a orar. Señor, nosotros en esta noche te damos gracias por una nueva semana que iniciamos. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Nos dan aliento, nos impulsan y nos das fuerzas nuevas y con mayor razón en una nueva semana. Señor, bendice esta semana la labor de tus hijos, todos los compromisos, todas las reuniones, los que estudian todas sus clases, todo lo que hagamos esta semana, Señor. Que tú nos bendigas, que tú estés con nosotros y que tú cuides y guardes de nosotros. Señor, en esta noche te pedimos, bendice tu palabra y bendice la meditación de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. La reunión del domingo de ayer iniciábamos el tiempo de alabanza pensando en qué pasa, que fuera de nosotros, si las misericordias de Dios no fueran nuevas cada mañana, que fuera de nosotros en ese día, el día de ayer. A propósito de orar por una nueva semana y de dar gracias por una nueva semana, por un nuevo comienzo en donde sus misericordias son nuevas. Bueno, la meditación de esta noche está en Génesis. Vamos a leer dos versículos de dos de esas secciones de la Biblia que de pronto no nos gusta mucho leer o estudiar y que generalmente cuando las personas leen la Biblia se las pasan por alto. Vamos a leer dos partecitas de genealogías, de esos listados de este fue hijo de este, cuántos años vivió, cuántos hijos tuvo, qué fue lo que hizo. Y vamos a leer algo en la genealogía de Caín en Génesis capítulo 4 y algo en la genealogía de su hermano Set en Génesis capítulo 5. Entonces vamos a leer Génesis primero, capítulo 4. Acompáñenme a leer el versículo 23 y 24. Dice así. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Y básicamente allí termina la genealogía de Caín con este hombre Lamec. Y vamos a leer en Génesis, en el capítulo 5, uno un poquito más conocido, el versículo 22. 21 y 22. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Y termina diciendo el versículo 24, como todos sabemos la historia de Enoc, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Me gusta leer en estas dos genealogías estos dos ejemplos clarísimos de algo que nos va a enseñar la palabra primero con el ejemplo, con muchas personas en Génesis y después nos lo va a enseñar en la ley, con un mandamiento preciso de Dios. Lo primero, la genealogía de Caín es Caín y toda su... Bueno, Caín empieza obviamente mal su historia. Caín mata a su hermano, asesina a su hermano Abel, es el primer asesinato después de la caída de Adán y de Eva en el capítulo 3. Y así inicia el capítulo 4. Y luego empieza a contarnos acerca de los hijos de Caín y su descendencia y termina en este hombre, Lamec, que dice que mató a un hombre, que hirió a un joven y habla acerca de vengar. Si Caín iba a ser vengado 7 veces, 77 veces iba a ser vengado Lamec. Toda esa generación termina en una generación vengativa y violenta. Pero tenemos la contraparte. Génesis capítulo 5 empieza diciendo que Adán y Eva volvieron a tener
un hijo en lugar de Abel, y este se llamó Set. Y se menciona, que es súper curioso, que este hijo em, fue engendrado a imagen y semejanza. Y nos recuerda inmediatamente Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre a imagen y semejanza. No se dice lo mismo de Caín ni de Abel, pero de Set sí se menciona la imagen y la semejanza que viene de Dios y que Adán le dio a Set. Y empieza la genealogía de Génesis capítulo 5, en donde seguramente uno de los más conocidos, si no el más conocido, va a ser Enoc, porque dice, caminó fielmente con Dios y no murió, al contrario de todos los hombres, sino que Dios le llevó porque caminaba fielmente con él. Y a lo que quiero que reflexionemos, que es lo que Génesis nos va a enseñar con el ejemplo de estas genealogías y con el ejemplo de otras personas, y que finalmente en Deuteronomio se va a volver una ley en la ley de Moisés, es la importancia de enseñar a las generaciones. A veces pensamos, y por cuestiones de cómo se da el cristianismo hoy en nuestra época, que el cristianismo es algo para que Dios me bendiga, para que Dios me prospere, para que Dios me cuide y me dé salud. Y sí, pero el cristianismo es muchísimo más que eso. Y el cristianismo es enseñar a otros. El cristianismo, yo no solamente vivo el cristianismo para recibir bendición, sino que yo vivo el cristianismo para poder enseñar a otros las cosas que Dios me ha enseñado, los mandamientos que Dios me ha enseñado. La gran comisión en Mateo 28 dice: id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas estas cosas que yo os he mandado. El mandamiento de hacer discípulos son tres cosas: hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. La vida cristiana se trata de enseñar. Génesis nos va a enseñar en estas genealogías, a través del ejemplo, la importancia de enseñar primeramente nuestras generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y eso es lo que se va a volver más adelante en el Deuteronomio ley. Y enseñarás esto a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, en el camino, en todos lados. El mensaje de Dios es para enseñar. Y sin duda alguna, la mejor forma de enseñar es a través del ejemplo. Obviamente las palabras, pero el ejemplo. Y lo que nosotros tenemos para darle a nuestros hijos, más allá de la educación, de lo que materialmente podamos dejarles, el dinero, las propiedades o las cosas, lo que tenemos para dejarle a nuestros hijos es el mensaje de Dios, la forma en la que Dios ha cambiado nuestra vida y que quiere cambiar e impactar en la vida de nuestros hijos. Entonces aquí es claro cómo, pues obviamente Caín, al asesinar a su hermano Abel, decide tomar un camino diferente a la vida con Dios y al caminar con Dios. Y eso se reprodujo en todas las generaciones, de tal manera que generaciones después, posteriores, llegando hasta Lamec, siguen siendo violentos y vengativos. Eso lo demuestra allí el versículo que leímos. Pero por el otro lado está la genealogía de Set, que dice desde un principio: Adán tuvo a Set a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza de Dios, eso que tenía de Dios, se lo dio a Set. Y se fue reproduciendo de una generación a la otra. Y llegamos a hombres como Enoc, que caminó fielmente con Dios y que no murió, sino que Dios le llevó. Esa es la importancia, no solamente de vivir el cristianismo, sino de enseñar el cristianismo, y especialmente a los que están adentro de la casa, a los que están adentro del hogar. Con esta meditación te le voy a invitar a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el desafío de tu palabra de no solamente vivir una vida cristiana, sino enseñar una vida cristiana. Primeramente enseñar esa vida cristiana con el ejemplo y con lo que vivimos, pero también con las palabras. Señor, que nuestras generaciones sean como las generaciones de Set, de personas que buscan fielmente y caminan fielmente con Dios, y que no lleguen a ser como la genealogía o las generaciones de Caín, de hombres violentos y vengativos. Señor, llévanos a vivir nuestra fe y a enseñar nuestra fe, especialmente a los de la casa, a los de adentro de nuestro hogar. Señor, en esta noche te pedimos una vez más: bendice esta semana que iniciamos, que todo lo que hagamos tú nos acompañes, estés con nosotros y nos des tu bendición. Y te pedimos en esta noche: bendice del descanso que vamos a tener
en la noche. Cuida y guarda de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga y que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta luego.